Gracias por la vida, por la libertad que nos has dado en Cristo, por la oportunidad de reunirnos, por el privilegio de acercarnos a ti, por tu presencia con la cual tú nos llenas de paz, de esperanza, de gozo, de vida, y porque podemos, Señor, acercarnos, invocar tu nombre y poner nuestras peticiones, nuestras necesidades, sabiendo que tú nos oyes y que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que mientras meditamos en tu palabra, tú nos orientes, tú nos des entendimiento, tú obres en nuestro corazón, de manera que podamos glorificarte con una vida que está siendo cambiada, transformada por el poder de tu Espíritu Santo, está siendo cambiada por la obediencia a la instrucción, a los mandamientos, por la enseñanza. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos tu ayuda. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, continúo después de la pausa por el invitado especial que tuvimos el domingo pasado. Continúo con la secuencia relacionada con el discipulado, el cristianismo como un discipulado, y quiero recordarle que yo mencioné, entre otras cosas, en las sesiones anteriores, que el discipulado no es un programita, no es una serie de enseñanzas. Se utiliza esa palabra para hablar de una formación básica o aún una formación un poco más larga, como lo que hacemos en el Instituto Bíblico, pero en realidad el discipulado es un proceso de transformación que está basado en la enseñanza y en la imitación del Señor y Maestro Jesucristo. Ahora, yo mencioné también algunos detalles sumamente interesantes que comprueban la necesidad de ser transformados, y es que los discípulos que el Señor Jesús tenía, antes de ser cambiados, antes de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, se registra que eran personas comunes y corrientes como nosotros, personas con defectos, personas con debilidades, personas con mal carácter, personas impulsivas, egoístas, y nosotros nos detuvimos en detalles con respecto a que los discípulos murmuraban, los discípulos eran infieles, eran inconstantes, algunos se apartaron, dejaron de seguir al Señor porque la palabra que había sido predicada no les agradaba. Los discípulos estaban interesados en tener una posición de autoridad, discutían sobre quién era el más grande. Los discípulos no tenían misericordia. Los discípulos eran temerosos, y al final, cuando el Señor murió o cuando lo crucificaron, todos se apartaron, todos lo dejaron, lo abandonaron. Entonces vemos que los discípulos eran personas llenas de defectos y necesitaban ser transformados. Mencioné también que hay dos características principales que todo verdadero discípulo debe de tener. Una de ellas es que el verdadero discípulo permanece en la palabra. Ahora, permanecer en la palabra no es memorizársela y andar discutiendo con ella. Permanecer en la palabra es: conozco la palabra y la obedezco, conozco la palabra y espero que se cumpla en mi vida. Entonces, el conocimiento de la palabra nos permite vivir de una manera que podemos honrar y glorificar a Dios. La segunda característica es que el discípulo es reconocido porque camina en amor hacia los otros discípulos. Jesús lo dijo bien claramente: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y muchas veces nosotros estamos inconscientes de cómo podemos mostrar el amor. Y yo le di algunos ejemplos relacionados con esto y le mencioné que amor es servir. Servir a otros es una forma de mostrar amor. Amor es darle a otros, compartir con otros lo que tenemos es amor. El amor es ayudar, levantar a otros, apoyarlo. El amor también se muestra en la honra, en la preferencia, en el perdonar. Entonces hay una serie de prácticas, hay una serie de acciones que tienen que ver con caminar en amor los unos con los otros. Y ese es el deseo de Dios, que su pueblo, los que decimos, los que nos consideramos que somos su pueblo, podamos vivir de esa manera, mostrándonos el amor los unos a los otros.
Yo concluí la sesión hace 15 días, o la enseñanza hace 15 días, encargándoles que practicaran la generosidad. Y les dije, no aquí en la iglesia, ni mucho menos conmigo, háganlo en el mundo, háganlo con gente necesitada, practique la generosidad, practique el dar con libertad, el dar con abundancia conforme a su capacidad, y luego vea a Dios obrando a favor suyo, porque el Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando, le va a ser dada en su regazo. Entonces no se trata únicamente de dar en la iglesia, ni mucho menos de dar por obligación ni con tristeza, sino desarrollar un corazón generoso. Que donde quiera que va hay necesidad, donde quiera que va usted puede abrir su mano para compartir al necesitado, usted puede abrir su mano para hacer un canal de bendición, o usted puede dar para poder honrar, reconocer y apoyar a cualquiera que lo necesite. De esa manera, como le instruí a que como parte de la transformación comenzara a practicar la generosidad o el dar, yo podría, en base a la palabra de Dios, encargarles que practiquen el servicio, que viva continuamente buscando a quién servir. Hay hermanos que esperan que los sirvan y hay hermanos que son bien serviciales. Entonces todo el cristiano tiene que enfocarse en un desarrollo, en una transformación de su vida, donde hay ciertas virtudes y cualidades que son espirituales. Pero esto es algo que tiene que ser hecho intencionalmente. Eso no va a suceder que usted un día se va a despertar cambiado. Usted tiene que decidir practicar el dar. Usted tiene que decidir practicar el servir, ser atento, ver las necesidades que hay. Por ejemplo, usted ve a una hermana que está subiendo la grada, la ve con dificultad, usted se presta para poder apoyarle, ayudarle. Hay una disposición en el corazón, no una indiferencia, sino que hay una actitud interesada de poder servir en cualquier oportunidad posible. Asimismo, yo podría instruirle en base a la palabra de Dios, practique la misericordia, hermano. Sí, a aquel que no merece nada, sí, a aquel que es indigno, ayúdenlo, levántelo, bendígalo. Porque el Señor habló acerca de que Él quería misericordia y no sacrificio. Y Él dijo, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Entonces nosotros podemos ir a lo largo de la palabra de Dios y darnos cuenta de que Dios está interesado en la transformación del ser humano. Que el ser humano sea una persona, como Él lo dijo de una manera directa, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y en este sentido yo siempre atropello a los pastores, porque los pastores son el máximo ejemplo de orgullo y de arrogancia. Y en mi trato personal con algunos de ellos dentro del país y fuera del país, yo conozco pastores que tienen guardaespaldas, conozco pastores que tienen servidores que les cargan su Biblia porque para ellos pesa mucho, tienen personas que son como el muro que impide que se le pueda a uno acercar a ellos y caminan con unos aires bien elevados que no se parecen en nada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos irnos ahí dándonos cuenta a través de la palabra de Dios que el Señor dio instrucciones específicas de cambios, de transformación, de virtudes que tenemos que desarrollar. El Señor habló acerca de practicar la justicia. El Señor habló acerca del perdón. Dentro de las iglesias hay faltas, hay agravios. La iglesia es un buen lugar para practicar el perdón. Pero muchas veces los hermanos, quizá por eso se sientan separados, porque no quieren estar cerca de aquel a quien no quieren ni ver pintado. Entonces no se está practicando el perdón, no se está practicando muchas veces la gratitud. La Biblia nos habla de esto, le voy a dar los textos acerca de ser agradecido. Entonces yo lo que veo es que nosotros pasamos por alto una serie de principios, de mandamientos, de instrucciones, porque no somos intencionales en vivir el cristianismo y pensamos que el cristianismo se reduce en ir a la iglesia. Pensamos que el cristianismo se reduce en tener un tiempo para poder cantar y que durante ese tiempo, esa reunión, pues apoyar con un par de dólares la obra, pero no está nuestro corazón en el reino, no está nuestro corazón enfocado en la obra de Cristo en la cruz, ni estamos enfocados en nuestra transformación. Y yo estoy plenamente convencido de que una iglesia, que es una familia, es similar al núcleo familiar básico, donde el papá y la mamá tratan de educar a los hijos.
Yo no sé a usted, pero a mí me enseñaron cosas como esta. Si usted va a una casa, hijo, no se meta donde no le digan que entre. Usted no llega a una casa y comienza a meterse a todos los cuartos. A mí me enseñaron cosas como esta. Usted va a una casa, usted no anda tocando nada. Usted respeta. Usted no va a ir a agarrar nada ni a tocar nada que no le ofrezcan o que usted tenga la posibilidad o el permiso de tomarlo. Usted va a una casa, hijo, y no vaya en tiempos de comida. Y los fariseos hacían eso, ¿verdad? Para desvalijar a las pobres viudas, llegaban a la hora de comer. Entonces hay una serie de principios de educación. Usted va a una casa, hijo, y usted saluda a los adultos. Y antes, hermano, era un asunto de hasta poner el bendito, decir buenos días, buenas noches. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya están viejos ustedes. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que había una serie de instrucciones relacionadas con la educación. Principios relacionados con la amabilidad y aquello de las palabras mágicas, ¿verdad? Por favor y gracias. Ahora no, los jóvenes, ¿verdad? Han sido criados de una manera un tanto rebelde, un poco renuentes a ser educados, se oponen a ciertos principios básicos de relación y entonces vemos que el trato que hay incluso de los jóvenes hacia los adultos es fuera de lugar, es injusto, es incorrecto. Y entonces yo veo la necesidad de educar a la iglesia. Porque en la iglesia tenemos que ser educados ahora con principios y con valores espirituales. Y son principios, hermanos, que nos ayudan en nuestra relación personal. Nos ayudan en nuestra relación en todas las direcciones. Que agradan a Dios por causa del carácter que mostramos, pero nos hacen caer en gracia también delante de las personas. Nosotros encontramos un ejemplo, no lo busque allá en el libro de los Jueces, allá por el capítulo 8, se nos habla de que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel se prostituyeron detrás de los Baales, habiendo Gedeón sido el líder que Dios ocupó para libertarlos y para poder llevarlos a una etapa de nuevo de prosperidad y de recuperación económica. Y dice que los hijos de Israel escogieron por Dios a Baal Berit. Eso está en Jueces 8, 33 y 34. Y dice que los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Por naturaleza somos desagradecidos. Cuando estamos en necesidad lloramos, suplicamos, rogamos, prometemos, pero cuando ya salimos del problema se nos olvida quién extendió la mano. Se nos olvida si aquel que nos apoyó, si aquel que nos ayudó, lo hizo con dificultad, lo hizo con esfuerzo y no mostramos una acción de retribuir, de ser agradecidos con aquel que nos ha bendecido. Todo esto, hermano, nos prueba que realmente es necesario trabajar en la transformación de nuestra vida. Y una de las claves que tenemos que tomar es la de imitar a nuestro Señor y Maestro. Él tuvo una vida en la cual habían ciertas virtudes sobresalientes, usted haga la lista más grande, pero Él mostró una disposición para servir. Él fue paciente, Él fue humilde, Él fue perdonador, Él fue obediente al Padre, Él fue misericordioso, Él fue santo, Él fue amoroso, Él fue celoso por la casa del Padre, Él fue defensor de los débiles, Él fue firme y usó la autoridad como tenía que usarla, Él fue justo. Entonces, si Él es nuestro maestro, nosotros tenemos que caminar de esa manera. Tenemos que imitar el carácter de Jesús. De eso se trata, hermano, ser discípulo. No se trata de venir y aplaudir un rato, de cantar, de gritar en la oración. No se trata de presumir de ser miembro de un ministerio X dentro de una congregación. Se trata de ser transformados por medio de la imitación de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice que nosotros fuimos llamados con un propósito. Y parte del propósito es llevar fruto para la gloria de Dios. Pero también parte del propósito es que nuestra vida pueda afectar la vida de otras personas. Y aquí la Escritura dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren lo que la palabra dice, que Él nos dejó ejemplo. Y yo siempre considero esto: si Jesús es el ejemplo de vida, entonces ¿a quién nos parecemos nosotros cuando actuamos con arrogancia? Cuando actuamos de una manera soberbia, cuando somos rebeldes o desobedientes, cuando estamos inclinados al pecado, cuando somos inmisericordios. No estamos pareciendo a nuestro Maestro. Entonces estamos fallando en nuestro proceso de transformación. Si Él es el Maestro y Él dio ejemplos, como lo dijo en Juan capítulo 13, verso 14, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y yo ya expliqué que lo de lavarse los pies no es un sacramento, no es una acción que debe de realizarse dentro de las iglesias periódicamente a fin de ser salvos. Hay una iglesia que tiene eso con este enfoque, pero de lo que el Señor Jesús aquí está hablando es acerca de tomar la disposición de servirnos los unos a los otros, incluso hasta el punto de tomar una tarea que en ese entonces se consideraba una tarea asignada al esclavo más bajo: lavarle los pies a alguien. Yo no sé si usted le ha lavado los pies a alguien o trabaja de lavarle los pies a alguien, pero no es una tarea muy agradable, no es una tarea de la cual alguien pueda gloriarse, y menos en este tiempo donde los pies estaban generalmente sucios, sudados, llenos de tierra por causa de los caminos. No es como ahora, que la gente puede tener sus pies muy limpios y suavecitos como que son de ángel, aunque nunca los he tocado. Así que nosotros podemos ser transformados a través de la imitación del Maestro, pero también somos transformados recibiendo la enseñanza. Y para eso nos hemos detenido en este enfoque: recibir las enseñanzas de nuestro Maestro. El Señor Jesús le enseñó a los discípulos cosas que no tenían que hacer. Así como mi mamá, mi papá me enseñaron a mí ciertos principios de educación, de respeto, espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo dio una gran cantidad, una diversidad de instrucciones espirituales a sus discípulos, que abarca una gran cantidad de acciones que tienen que ver no solamente con sus relaciones personales, con la familia, con los amigos, con los enemigos, sino también hasta las relaciones con el Padre. Y habló acerca de desarrollar ciertas virtudes o cualidades que nos hacen no solamente mejores personas, sino que nos hacen personas que glorifican a Dios. Pero Jesús enseñó, entre otras cosas, a sus discípulos a que no tuvieran temor de la muerte. Un verdadero discípulo de Cristo ya no tiene temor de la muerte, porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Jesús le enseñó a los discípulos a no hacerse tesoros en la tierra, sino a hacerse tesoros en los cielos. Les enseñó a no afanarse por el día de mañana. Les enseñó que tenían que vivir confiados en la dependencia del Padre. Les enseñó a no juzgar a otros para que no fueran juzgados. Les enseñó a no buscar los asientos de honor. O sea, cuando vemos la enseñanza del Señor Jesucristo, Él dio instrucciones bien específicas en una diversidad de direcciones. Y aquí es donde se conoce verdaderamente el discípulo que ha avanzado. Pero cuando vemos, hermanos, que las iglesias están llenas de personas ingratas, murmuradoras, rebeldes, mujeres resentidas, hombres resentidos, personas carnales con la vanidad, caminando en la vanidad de su mente, egoístas, vemos, no hay una transformación. Se necesita trabajar urgentemente en esa transformación, porque el Señor Jesucristo está esperando que el ser humano pueda ser perfeccionado. Y de hecho se nos pone esa responsabilidad, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Así que Jesús les enseñó a los discípulos sobre ciertas cosas que no tenían que hacer. Eso de no tener temor, no hacerse tesoros en la tierra, no afanarse por el mañana, no juzgar a otros, no buscar asientos de honor. Pero también les enseñó cómo hacer correctamente las cosas.
Les enseñó cómo orar pidiéndole al Padre en su nombre. Les enseñó cómo comportarse cuando ayunaran. Les enseñó la importancia de perdonar. Les enseñó acerca de dar limosna sin andarse exhibiendo. Les enseñó sobre cómo vivir por fe y usar la autoridad en su nombre. Les enseñó que había que arrepentirse y creer en Él para ser salvo. Les enseñó la eminencia o la supremacía de la justicia y la misericordia. Les enseñó: hagan a los hombres lo que quieren que ellos hagan con ustedes. Enseñó que había que hacer buenas obras. Enseñó que había que hacerle el bien aún a las personas que son malas con nosotros. Enseñó que había que amar a los enemigos y bendecir a los maldicientes. ¿Quieren los textos? Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús quiere que el mundo vea las buenas obras de los que decimos que somos sus discípulos. ¿Cuáles son sus buenas obras de esta semana? ¿Cuáles son sus buenas obras con las que ha beneficiado, ha levantado, ha ayudado, ha cooperado con el crecimiento, la vida, la existencia de otros? Tenemos que enfocarnos en hacer buenas obras, hermano. O sea, un verdadero discípulo es un hacedor de buenas obras. Es un benefactor, pues. Es alguien que está buscando cómo servir a otro, cómo beneficiar a otro. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Difícil. Solo con el poder del Espíritu de Dios es posible perdonar y amar al enemigo, entendiendo que el amor se muestra de diferentes maneras, ¿verdad? Usted no va a estar acercándose a alguien que lo va a estar maltratando, que lo va a estar golpeando. El amor puede manifestarse en perdonar. El amor hacia un enemigo puede mostrarse, suponga que hay una enemistad con un vecino, pero cuando el vecino necesita su ayuda en alguna acción específica, usted lo ayuda. Fue lo que Jesús habló acerca de darle de comer, darle de beber al enemigo. Y entonces dijo que al hacer eso, ascuas de fuego se amontonarían sobre su cabeza, lo cual fue traducido tradicionalmente muchas veces: más va a arder en el infierno. Pero no significa eso. Significa: vas a hacer que le arda la cara de vergüenza. Porque cuando usted devuelve un bien a cambio de un mal, usted está glorificando a Dios con su estilo de vida, y usted está causando que otros se sientan avergonzados por la manera en que lo han tratado. Entonces Jesús habló a sus discípulos: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Difícil. Si usted, yo no sé cuántas veces ha regresado el pito 3 veces. Porque es difícil, hermano, bendecir a los que lo maldicen. Ya no digamos si usted sabe que están hablando mal de usted, y así claramente: mira, te lo digo porque te quiero, ¿verdad? Porque son mi amiga. Pero a mí me lo dijo, y me dijo así, así y así. Y ya le llenaron el corazón de veneno. Y a partir de ahí usted quiere caminar igual que los discípulos, queriendo hacer que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Entonces necesitamos esa transformación, donde hay un corazón perdonador. Y miren cómo continúa el verso: hagan bien a los que los aborrecen. No, hermano, es que este es otro nivel. Un nivel de vida que usted y yo no podemos alcanzar con nuestras fuerzas humanas. Solo es posible dejando que Cristo vive en nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Solo es posible por el poder del Espíritu de Dios hacerle bien a alguien que lo aborrece. Cuando lo normal es que no somos ni agradecidos y no devolvemos el bien a aquellos que nos han servido, ¿cómo vamos a hacer el bien al que nos hizo el mal? Entonces vean los niveles en los que nosotros podemos movernos. Oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así que el Señor habló instrucciones bien específicas, bien claras. El Señor estaba educando, instruyendo, enseñando a los discípulos, y nosotros ya no deberíamos de continuar haciendo oídos sordos a toda esta instrucción bíblica, sino que tendríamos que enfocarnos, hermano. Si quiere ponerlo de esta manera, enfóquese en ser una mejor persona. Enfóquese en desarrollar cualidades o virtudes que van a hacer de usted una persona agradable donde quiera que vaya.
Es bien fácil para nosotros darnos cuenta cuando alguien es odioso por su mal carácter, por sus actitudes, por su forma de hablar, por su negativismo, de todo se está quejando, o está hablando mal con usted sobre otras personas, y de seguro va a hablar con otras personas mal que usted también. Es bien fácil identificar a las personas con las que nos relacionamos y reconocer sus defectos, reconocer su manera de ser y hasta decir, no, yo mejor quiero guardar la distancia con esta persona porque no nos resulta agradable. Entonces nosotros pensémoslo para aplicarlo en nuestra propia vida, para que no exista un rechazo de los otros hacia nosotros, anulemos todos esos defectos. Trabajemos en el desarrollo consciente, intencional, en obediencia a la palabra de virtudes, ser educados, ser amables, ser agradecidos, ser generosos, ser serviciales. ¿Alguien está interesado? ¿Alguien está de acuerdo con que esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Dios no quiere que el hombre, cabeza de hogar, venga a la iglesia y aquí venga a fingir santidad. Que la mujer aquí en la iglesia se comporte bien espiritual, pero en la casa hay una relación, hay un maltrato, hay un vocabulario fuera de lugar, hay falta de respeto, hay rudeza, hay falta de perdón. Eso no es un discípulo. Un seguidor es un imitador. Y a través de imitar al Señor vamos tomando forma en cuanto a nuestra vida. Y recuerde que yo comencé esta serie diciéndole que yo me puse a meditar, si yo me muero, ¿cuáles son los discípulos que habré dejado? ¿Qué clase de discípulos habrá? Y yo mencioné que hay un grupo de personas que en la cercanía, en las relaciones, yo puedo ver su corazón, su fidelidad, su afecto, sus virtudes, pero que cuando pienso en el grueso de la iglesia y veo la indiferencia, la desobediencia, la falta de compromiso, la falta de entrega, yo pienso, he fallado entonces en levantar discípulos. He fallado, porque uno como pastor de alguna manera es modelo. Si el pastor se divorcia 4 veces y se casa 5, entonces la iglesia piensa, yo también me puedo divorciar 4 veces y casarme 5, y si es posible 6. Si el pastor anda metido en líos públicos o de política, entonces la iglesia también piensa, también nosotros podemos meternos en este asunto, porque el pastor es el modelo. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces el pastor es un referente, pero muchas veces la iglesia no toma el referente que tiene y se va por otro camino. Y eso ya es una responsabilidad personal. Hay un texto en la Biblia que dice, tal es el sacerdote, ese es el pueblo. Pero eso significa que hay una medida, hay un ejemplo, hay un estándar a seguir, pero no es una regla de que el pueblo la va a seguir. Porque en todo momento podemos encontrar en la Biblia, o en diferentes momentos podemos encontrar en la Biblia, líderes comprometidos, como Samuel. Podemos encontrar en la Biblia gente, hermano, tremenda en su peso espiritual, como Daniel o como José. Pero la vida de los demás alrededor de ellos no dependía de ellos. Es una cuestión bien personal. Pero sí nosotros podemos tener como regla, voy a vivir bajo la enseñanza de mi maestro, el Señor Jesucristo, voy a vivir imitando al maestro y voy a ocupar como referente a mi líder, mis líderes. Y en ese sentido, todo líder tiene una responsabilidad en su manera de dirigir los ministerios. Y ahí hay una responsabilidad de cada uno de los miembros de ser imitadores de lo bueno y de ir desarrollando una conducta. Imagínense, hermanos, que todos en el CCF fuéramos amables, serviciales, agradecidos, comprometidos, fieles, santos, temerosos de Dios. No, hombre, hermano, aquí sería el cielo. ¿Se acuerdan cuando les dije que tuve que ir a hacer unas diligencias al centro de gobierno? Y la gente por todos lados, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Quizás como 100, como 200 veces, buenos días, metidos en el ascensor y a todos decirle buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Por una cuestión de educación. Y aquí en la iglesia. Y no habla, y no saluda, y no se alegra de ver que el hermano está vivo. No se regocija, no hay una actitud de poder servir, de poder bendecir. No hay gozo, no hay libertad, porque no hemos sido transformados.
En el Sermón del Monte el Señor hizo referencia a los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu. Hizo referencia a los mansos, bienaventurados los mansos. Hizo referencia a los justos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hizo referencia a los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. A los santos, bienaventurados los de limpio corazón. A los pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Porque Jesús estaba hablando acerca de que esas personas con esas cualidades tienen la bendición, tienen la gracia de Dios sobre sus vidas. Tienen el respaldo de Dios porque han desarrollado sus corazones de una manera contraria al mundo. En el mundo hay violencia, en el mundo hay abusos, en el mundo hay maldad, en el mundo hay ingratitud, comenzando con los hijos. Ahí comienza la ingratitud de los hijos. En el mundo hay toda clase de injusticias y de actitudes que revelan una naturaleza caída. Y entonces nosotros venimos y encontramos la instrucción apostólica que viene a complementar la enseñanza del Señor Jesucristo. Y lo malo es que nosotros lo leemos, lo pasamos por alto y seguimos otra semana viviendo igual. Efesios capítulo 4, 31 dice: quítense de ustedes toda amargura. ¿Alguien anda con amargura? Quítesela, hermano. ¿Qué es lo que lo ha amargado a usted? ¿Que lo han tratado mal? Ok, sí, lo trataron mal, de acuerdo. Fue una injusticia, fue un abuso, no le reconocieron a usted en gratitud el bien que usted había hecho. Sí, estamos de acuerdo, 100%. Usted tiene razones para estar amargado. Sí, pero Dios le manda que se quite la amargura y por su bien, más le vale que se la quite. Para que no vaya a vivir contaminado y contaminando a otros y afectando su existencia. Porque, hermano, eso de vivir amargado no es vida. Hay gente, hermano, que vive, como dice la Escritura ahí, lleno de enojo, de ira, de gritería. Y que no se le puede decir nada porque inmediatamente el grito, la respuesta violenta. Y entonces viene la instrucción apostólica, la doctrina apostólica del cambio, de la transformación. Quítense ya toda amargura. Quítense el enojo, quítense la ira, quítense la gritería, la maledicencia y toda malicia. Y entonces viene la respuesta del hermano: no me des motivos, pues. No está diciendo eso la Biblia. Dice: quite de todo eso. O sea, una transformación por medio de la cual usted reconoce la injusticia, la maldad, la pecaminosidad de esto y cómo esto lo puede llevar a cometer pecados. Pues la palabra dice, por ejemplo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando usted se enoja, usted ofende. Yo creo que no hay matrimonio, no hay pareja donde no hayamos ofendido en un momento de enojo y decimos algo y ofendemos y herimos. Y lo peor es que hasta pensamos que yo le estaba diciendo la verdad. Y lo justificamos. Y somos violentos, y somos groseros, y somos rudos. Pero eso no es de un discípulo de Cristo. Porque Él nos dejó ejemplo de su conducta. Entonces dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura. Así que los amargados tienen prohibido venir a la iglesia. Próximo domingo no vengan. Los enojados, ni los gritones, ni los maledicientes, ni todos los malvados. Sí, ya los oí, ya oí el pensamiento: se va a quedar solo, pastor. No, al revés. Vamos a tener una congregación de santos, de gente amorosa, de gente amable. Dice el verso 32, mire, hermano: antes sean benignos unos con otros. ¿Y cómo usted puede ser benignos con otros si ni les habla? ¿Cómo usted puede ser benignos con otros si los ignora? A pesar de que le he dicho, lo he presionado, las butacas nos dificultan un poco la relación. Y a la hora de terminar, pues el que sale zumbado es el que está en las filas de allá atrás. Los de aquí adelante les cuesta más porque hay que esperar el tráfico y el semáforo. Pero no hay relación, no hay una actitud de ser benignos. Mire cómo dice que tenemos que ser misericordiosos. ¿Y con quién se tiene misericordia? Con el miserable, con el indigno, con el pecador. Entonces el trato no es así. Volvió, hermano, se aburrió de andar en el mundo ya, revolcándose en el pecado. No, hermano, misericordioso. Hermano, me alegro de verlo. Mire, gracias a Dios que ha guardado su vida y que le da la oportunidad de regresar con nosotros. Porque, hermano, en la falta de misericordia hay una dureza.
Aparece por ahí una mujer con tatuaje, aparece una mujer ahí con una mala pinta, como decimos en buen salvadoreño, las más santas de la iglesia. Ay, también. Uy. Ese no es el modelo de Jesús. Espero que entienda lo que estoy tratando de hacer de una manera un poco graciosa, pues son cosas reales. Menospreciar a la gente por su apariencia. Si son pecadores, porque los pecadores son los que necesitan médico. Los sanos no necesitan, son los pecadores. ¿Y qué hacemos nosotros para atraerlos? ¿Qué hacemos nosotros para espantarlos? Si no traemos a nadie, por lo menos no los espanten, hermano. Porque nuestra falta de misericordia juzgamos, condenamos, señalamos, criticamos. Y entonces viene la palabra, la instrucción del discipulado. No, hombre, sean benignos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Así que me perdona si lo atropellé esta mañana. Perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó. Efesios 4, Filipenses 4:5. Un texto bien fácil, bien sencillo, hermano, que si comenzáramos a aplicarlo, así como le dije, practique la generosidad, practique la gentileza, hermano. Practique el ser amable. A veces esa amabilidad se pierde aún hasta en el matrimonio, ¿no? Y entonces la esposa ya está acostumbrada a que el esposo le diga: hey, pelón, que no te estoy hablando, ¿no oís? Ya no hay amabilidad. Que te diga que está la comida, hombre, sos sordo, pelón y sordo. Ya no hay un respeto, ya no hay una forma agradable, amable. Estoy tratando de exagerar, ¿no? Cualquier coincidencia es pura casualidad. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo tienen que ser los discípulos de Cristo? Gentiles, amables. Pero nosotros a veces nos comportamos de una manera ruda. Mire, la única salvedad que está autorizado para usar es esta. Voy a darle forma. Hay quienes que dicen que a mí me ven bravo y por eso no me hablan. Me veo bravo, pero cuando se acerca soy un pan de Dios. Es la única salvedad que usted tiene. Está bien que se vea bravo, pero que cuando uno se acerque a usted, no, hombre, se da cuenta que es un pan dulce, lleno de mielita, lleno de jalea de piña. Estoy gracioso esta mañana, ¿verdad? Que quiero que no le duela mucho. Le quiero dar un poquito de anestesia. El asunto, hermanos, es que nosotros venimos a la iglesia, somos servidores, somos líderes, ministros de la palabra, y seguimos de arrogantes, seguimos de soberbios, seguimos con actitudes rudas, seguimos mostrando ingratitud, seguimos mostrando indiferencia, insensibilidad, y somos cristianos. Bíblicamente, no. Yo creo que así como salir de una universidad X le da cierta posición de honor o de reconocimiento a las personas que han egresado de ella, el salir de otras universidades los coloca en una posición así, no, hombre. Entonces también hay una relación así con la identidad con respecto a la iglesia. Pertenecer a cierta iglesia a algunos les da un estatus elevado, a otros, y a esa vas, ¿y por qué te has quedado allí? Pero en realidad lo que más importa al final es que usted como persona, como mujer, como hombre, haya estado en ese proceso de transformación donde Dios viene a ser el alfarero y usted es el vaso que Dios ha estado moldeando. Y Dios puede gloriarse así como se glorió de Job, cuando le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Y le habló acerca de la integridad de Job. Le habló acerca de la santidad, del temor, de la justicia, de la fe que Job tenía. Y entonces Dios puede gloriarse. Y Dios quiere gloriarse, hermano. Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y estos son parte de los frutos de nuestra vida. La gentileza, la misericordia, la amabilidad, la bondad, el perdón, son frutos que glorifican a Dios. El problema es que en nuestra carnalidad tenemos razones por las cuales justificamos el no cambiar. Pero tenemos que enfocarnos en cambiar si queremos agradar a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mire, tenga paz, hermano. Viva con la paz de Dios.
En medio de las tempestades, las dificultades, las adversidades, tenga paz, llénese de la paz en su mundo interior. Y vea lo que agrega al final, y sean agradecidos. Por eso yo a veces les insisto, yo ya no quisiera, pero a veces tengo que estar dando las mismas instrucciones. Cuando viene un ministro, cuando viene un pastor, tengo que decir vergonzosamente en público, acérquese, venga a darle gracias por la palabra, porque si no lo hago, aún así sería un grupo bien reducido los que podrían venir a agradecerle al pastor o al ministro que vino a compartir la palabra. Es una muestra que puede animar a otros, y si de verdad Dios habló a su corazón, venir con sinceridad y decirle, hermano, esa palabra ha bendecido mi vida, Dios me ha animado hoy. Entonces, el ser agradecido, el vivir con un sentimiento de gratitud, de reconocimiento hacia aquellos que han sido benefactores, que nos han apoyado, que nos han ayudado. Si todos fuéramos agradecidos, hermanos, habría un ambiente espiritual totalmente cambiado. Tito capítulo 3 verso 2 dice que los verdaderos discípulos no difaman a nadie, no andan hablando de lo que no les consta, no andan haciendo acusaciones falsas. Pablo le dice a Tito, mira, enseñale, le dice, que no difamen a nadie, que no sean pendencieros, no andan ahí buscando pleitos ni rápidos para cualquier contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanos, el mensaje de hoy es simple, sencillo, es práctico, no contiene revelaciones espirituales, no hay un contenido así difícil de asimilar. El mensaje de hoy es simple. Los verdaderos discípulos de Cristo son imitadores de Él. Entienden su enseñanza, miran su modelo y deciden cambiar, enfocados en lo que Él enseñó, en lo que Él mandó y en el modelaje de Él. Y entonces podemos encontrar la manera de conclusión para que usted lo analice en su propia vida, así como yo. ¿Qué tan agradecido soy? ¿Qué tan dispuesto a servir a otros soy yo? ¿Qué tan misericordioso soy yo? ¿Qué tan amable? Yo tengo que examinarme a mí mismo y reorientar mi vida. Entonces la conclusión de la meditación lleva a esta dirección. Los verdaderos discípulos no buscan posición ni reconocimiento, buscan ser de bendición para otros. Los verdaderos discípulos no son pendencieros. No, a mí que no me vaya a decir nada porque yo la voy a poner quieta. Muy mi líder puede ser, pero si me habla golpeado. Teníamos hace años, yo no era el pastor todavía, un líder de alabanza que se gloriaba de que a él nadie le decía nada. Este es diferente, no, este es otra casta. Pero aquel me llega a contar un día, no, que viera, me dice, mi patrón me llega hablando fuerte. Y bueno, al final nos discutimos, pues, me dijo. Y me sale, mira ese que le dijo, estás despedido. ¿Sabe qué le dije, pastor? Usted no me puede despedir. Usted a mí no me puede despedir. ¿Por qué? Me dijo el viejo todo bravo. Porque yo renuncio, y se dio la vuelta. Un verdadero discípulo no es pendenciero, hermano. No anda ahí de que ya va a ver quién soy, me va a conocer, va a saber quién soy yo. No, es pacificador. Un verdadero discípulo no es inconstante, que está, que no está, que viene, que no viene. No, es fiel, es comprometido. No le gusta decir amén, ¿verdad? Un verdadero discípulo no es amargado. Está lleno del gozo de Dios, el gozo de la salvación, el gozo del perdón, de la adopción, de la herencia que tiene en el cielo. Un verdadero discípulo no es rencoroso. No anda pensando en lo que le hicieron, porque se lo hicieron, como se lo hicieron. No, echa esas cargas al infierno. Y es un perdonador, porque Dios es perdonador. Un verdadero discípulo no es rudo, sino que es amable, es gentil. Y en ese sentido quizás tengamos que examinarnos y buscar las palabras que podemos usar en nuestro trato con los demás, porque a veces se vuelve normal usar ciertas palabras, pero son rudas. Un verdadero discípulo no es aprovechado.
no anda viendo de dónde toma ventaja, no anda viendo el poder recibir y sacar un beneficio. Un verdadero discípulo es agradecido. Un verdadero discípulo no es temeroso, inseguro, sino que es una persona firme, tiene carácter, sabe pararse, sabe dónde hablar, sabe cómo hablar. Un verdadero discípulo no busca ser servido, busca oportunidad para servir a otros. Un verdadero discípulo no maldice, sino que bendice. Y la lista, hermano, podría hacerse más larga, más larga. Termino con este otro ejemplo. Un verdadero discípulo no es juez de los demás. No anda juzgando, midiendo y condenando a los otros. Sabe que esa no es su posición. Un verdadero discípulo es misericordioso. Toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está alineada con esa virtud, con ese desarrollo de carácter. Y es que en el reino de las tinieblas hay maldad, hay injusticia, hay odio, hay rencor, hay tanta cosa. Pero en el reino de Dios, los hijos, los discípulos, son imitadores del Señor Jesucristo. Y de una manera consciente, así como cuando de niños nuestros padres, si es que tuvieron esa experiencia, nos instruían y nos corregían, así también nosotros tenemos que tomar la instrucción de la palabra. Quizás a usted le decían, salude niño, no que solo esté entrando ahí como que es un animalito. Salude. Hasta que al fin se le penetró y ya saludaba. Se atravesaba en medio de la persona, diga con permiso, diga perdón, diga disculpe. Esa educación que pudimos haber recibido o no recibido en nuestra casa, ahora como iglesia tenemos que llevarla a un nivel, a la 10ª potencia, elevado a un nivel espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo en seguir este lineamiento? Desarrollarnos, si quiere verlo de esta manera, desarrollémonos como mejores personas, por nuestro propio beneficio, para ser de bendición a la gente con la que nos relacionamos, pero sobre todo para darle gloria a Dios, a nuestro Padre, que Él pueda ser glorificado con nuestra conducta. No hay grandes revelaciones escondidas, no hay misterio, no hay nada que se pueda considerar así difícil de asimilar en esta enseñanza, pero sí es algo que puede causar que Dios reciba la gloria a través de un estilo de vida que ha sido transformado bajo el señorío de Cristo y bajo la enseñanza de nuestro Maestro. Póngase de pie, oramos y terminamos con este canto dándole la gloria a aquel que nos ha amado y nos ha bendecido. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites esta mañana meditar en nuestro vacío, en nuestras debilidades. Te damos las gracias, Padre, porque conforme a tu gran misericordia, conforme a tu gran bondad, tú nos has sustentado, nos has guardado de la muerte, nos has librado de las maquinaciones del enemigo. Y aquí estamos, reconociendo tu fidelidad, tu bondad, sabiendo que tú nos has sostenido. Padre, nos encomendamos a tu cuidado, nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a ti, Señor, pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos respaldes, que tú nos inquietes, que seas tú por tu Espíritu ayudándonos a reconocer nuestros propios errores. Y mientras tanto, nosotros continuaremos dándote la gloria, la alabanza, las acciones de gracia, sabiendo que tú nos has amado y que vivimos debajo de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos y te alabamos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Bendito Rey. Con humildad y sencillez a ti, Señor, te acercaré.
Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Amén. Reconocemos que tú eres nuestra fuerza. Tú eres quien llena todo, que nos sacia de tu misericordia. Nuestra vida depende de ti. Nuestro aliento depende de ti. Todo depende de ti, Señor. Nos encomendamos a ti. Pedimos tu ayuda, tu guianza, tu respaldo, tu intervención, tu manifestación. Padre, queremos honrarte, queremos llevar fruto. Queremos vivir para glorificarte, para servirte, honrarte a ti. Sí, Señor. Hasta el punto que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Ayúdanos a identificar las áreas en las que hemos fallado, en las que hemos pecado, con nuestra dureza de corazón, con la falta de misericordia, con la ingratitud, con la falta de amabilidad. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a examinar nuestro corazón, y por el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos a transformarnos para tu gloria, para tu honra, levantándonos y siendo edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, viviendo para glorificarte a ti, como hijos amados, imitadores de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en la bondad, en la misericordia, en el servicio, en la humildad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para glorificar tu nombre cada día con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a darte gloria con nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, gracias por esta mañana, la libertad de reunirnos, la oportunidad de adorarte. Gracias, Padre, por guardar nuestra vida de la muerte, del lazo del cazador, por dar bendición a la obra de nuestras manos, por sostenernos hasta el día de hoy como congregación. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti, que tú guíes nuestros pasos, que tú dirijas nuestras decisiones como congregación, en cuanto a los planes, programas o propósitos, en cuanto al trabajo, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la perseverancia. Y Padre, gracias, porque tú a través de tu pueblo, enviando la provisión y la bendición a la obra de sus manos, nos permites perseverar, permanecer en este lugar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oro por tu bendición sobre las ofrendas, sobre las finanzas, que con amor, con gratitud, con fe, son consagradas con libertad y voluntariamente en este lugar para el sostenimiento de este ministerio. Oro por tu bendición sobre tu pueblo. Señor, sé tú multiplicando esa semilla, levantando la cosecha a favor de tus hijos, que con fidelidad han sostenido esta obra. Bendice a aquellos, Señor, que consagran sus diezmos. Obra tú, Señor, guardándoles en salud, guardándoles de accidentes, guardando de la maquinación del enemigo en contra de sus vidas, de sus hijos, de sus familias. Y Padre, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, provee de pan al que come, provee de semilla al que siembra. Glorifícate en medio de tu pueblo y continúa la obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús oramos.
agradecidos por todo el bien que hemos recibido de ti. Amén. Aleluya.